de otros países de la América Latina y les hemos dicho, y yo les repito nuevamente, son bienvenidos en medio nuestro. Nuestro corazón se ha abierto para ustedes. En esta tarde es una tarde que el mundo cristiano celebra y conmemora como una ocasión muy importante en la historia de la humanidad. Y todos sabemos que tiene mucha importancia para los seres humanos y principalmente para aquellos que han entendido lo que aconteció aproximadamente 2000 años atrás, en el tiempo señalado de Dios para ser pagada la deuda de el ser humano. Una deuda que estaba pendiente y que fue pagada hace aproximadamente 2000 años. Conociendo a través de la historia bíblica lo que aconteció en aquella ocasión con aquel joven que fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret y que muchos no entendieron en su día, en su tiempo, quién en realidad era aquel joven, y muchos le malinterpretaron y pensaron que aquel joven estaba haciéndose un profeta o estaba haciéndose el Mesías, estaba haciéndose pasar por algún hombre importante en el plan de Dios. Y pensaban muchas personas de esa manera, y principalmente los líderes religiosos de aquel tiempo. Y eso fue lo que le enseñaron a las personas que iban a sus sinagogas para escuchar la palabra de Dios. Y no entendieron que aquel joven sencillo, criado en Nazaret, era el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo señalado por Dios. Aquel era el tiempo señalado y aquel era el hombre señalado por Dios. Porque en todo tiempo, en el plan de Dios, que Dios ha señalado un tiempo, Dios tiene también al hombre señalado para el tiempo señalado de Dios. Bueno, casi no hemos leído la historia aquí de lo que aconteció en aquella tarde, pero vamos a seguir adelante y más adelante leemos un poquito de lo que aconteció en aquella tarde. Vamos a repasarla a través de la historia del Antiguo Testamento sobre este tema, el tiempo señalado. Ese es el tema de esta tarde. Y no solamente vamos a quedarnos en el Antiguo Testamento, sino que vamos a recorrer un poco por el Nuevo Testamento. Y luego de haber viajado a través de la historia bíblica del pasado, luego trataremos con la palabra de Dios de situarnos en el tiempo presente y ver lo que está prometido para este tiempo y examinarlo escrituralmente para saber y conocer el tiempo en que estamos viviendo y darnos cuenta que este es el tiempo señalado de Dios. Vamos a ver en otras ocasiones en donde el tiempo señalado de Dios para Dios hacer ciertas cosas, ciertas promesas que Él dio a través de sus instrumentos, como todo aconteció en aquel tiempo. Porque las cosas que acontecieron en el pasado y están escritas
están ahí para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para que nosotros no actuemos mal, como actuaron mal las personas que no vieron el plan de Dios para aquellos tiempos, sino que actuemos correctamente, como un grupo pequeño en cada tiempo ha actuado bien. Que seamos nosotros representados por ese grupito pequeño que en cada tiempo señalado de Dios ha actuado como debía actuar. Por ejemplo, tenemos el tiempo señalado de Dios para Dios destruir la humanidad con un diluvio. Encontramos, para tener una enseñanza más clara, encontramos que cada 2000 años aproximadamente algo grande ocurre en el plan de Dios. Encontramos que en el cielo, en el trono de Dios, algo grande ocurre, y eso da lugar a que haya una manifestación aquí en la tierra, conforme a lo que está aconteciendo allá en el cielo. Porque todo lo que acontece allá en el cielo se refleja aquí en la tierra. Por lo tanto, encontramos que en el tiempo de Noé llegó el ciclo en que Dios pediría cuenta a los habitantes de esta tierra. Llegó el tiempo señalado de Dios. Y cuando llegó ese tiempo, Dios entonces se manifestó aquí en la tierra, le habló a un hombre y señaló al hombre para ese tiempo. Y encontramos que en el tiempo señalado de Dios, para Dios traer a juicio a la humanidad, Dios señaló a el hombre que Él utilizaría para darle a conocer a la humanidad lo que habría de acontecer. Y también le dio a conocer a la humanidad la única manera para la humanidad escapar. Todo ser humano y aún todo animal, toda vida que había sobre la tierra que quisiese escapar de la ira de Dios, solamente tenía una alternativa. Una sola alternativa había para escapar. No habían dos. Una sola manera para escapar. Siempre la manera para escapar de la ira de Dios es la manera de Dios. No hay otra. Dios no tiene ni dos, ni tres, ni cuatro formas, sino que tiene solamente una manera. Si Dios necesitase muchas formas para que el hombre escapase, entonces, ¿cuál de ellas sería la forma perfecta? Pero Dios tiene solamente una manera, una forma para el hombre escapar. Y en el tiempo de Noé, la única manera que había para el ser humano escapar, y aún para cualquier animal, y aún para cualquier otra cosa que tuviese vida en la tierra, la única manera para escapar era la que Dios había establecido. Y el único que tenía la manera correcta para escapar era el hombre señalado de Dios para ese tiempo. En el tiempo señalado de Dios, Dios tenía un hombre señalado por Él para darle a conocer esa manera de escape. Encontramos que la manera era muy sencilla y a la vista de los científicos y de las religiones de aquel tiempo y de los políticos de aquel tiempo, pues era la manera más ridícula que cualquier hombre se hubiese inventado. Y realmente era la manera más ridícula que cualquier hombre pudiese inventarse. Pero no era la manera más ridícula, porque era la manera que Dios había establecido. Por lo tanto, no fue un invento de un hombre. Fue la manera que Dios estableció. Por lo tanto, este hombre señalado de Dios no estaba haciendo algo conforme a su propio antojo.
si él hubiera tratado de hacer algo conforme a su propio antojo luego de haber sabido que Dios iba a destruir la tierra, él que lo llevase a otro planeta en lo que Dios destruía esta tierra. Pero Dios le dijo la manera que había que usarse para poder escapar. Y era tan sencilla que muchos se burlaron. Pero la Escritura nos dice, y no conocieron hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos los que no conocieron el tiempo y el instrumento señalado por Dios. Porque en el tiempo señalado por Dios siempre tiene que haber un instrumento señalado con Dios, con un mensaje señalado por Dios. Encontramos que el mensaje señalado por Dios para aquel tiempo era el mensaje que Noé estaba proclamando. Porque no puede haber un mensajero sin un mensaje. No puede haber un profeta si no trae un mensaje. ¿Para qué se necesita un profeta sin venir con un mensaje? Si lo importante de un profeta es el mensaje que él trae. Pero la gente siempre a través de la historia bíblica encontramos que han tropezado en el instrumento, en el profeta que Dios ha levantado para traer el mensaje del tiempo en que viven. Ahora encontramos que hay tiempos señalados por Dios, y cada tiempo señalado por Dios tiene, como hemos dicho, un mensaje y un mensajero. Encontramos que hay tiempos de importancia local. Hay tiempos que solamente la importancia que tiene es para algún área en particular. Pero hay tiempos que la importancia que tienen es mundial. Y hay tiempos que son tiempos señalados por Dios tan importantes que tienen una importancia terrenal y también celestial. Entonces esos son tiempos más grandes que los tiempos corrientes en los cuales la gente acostumbra a vivir. Por ejemplo, el tiempo de Noé era un tiempo de importancia mundial. Era un tiempo tan grande que de ese tiempo y del mensajero y su mensaje dependía el futuro de aquella generación que estaba viviendo. Encontramos que el futuro de aquella generación estaba en las manos de un profeta. Y un profeta señalado por Dios para ese tiempo. Él traía en su mensaje un mensaje de misericordia y de juicio. Y trajo ese mensaje y dio la oportunidad a todo ser humano que usase de su libre albedrío, de tal manera que toda persona que vivió en aquel tiempo estaba libre para elegir. Si se dejaron influenciar por las religiones de aquel tiempo, o por la política de aquel tiempo, o por la ciencia de aquel tiempo, eso fue asunto personal de ellos. Porque creyeron más a la ciencia y a las religiones y a las políticas de aquel tiempo que a la política de Dios, la cual es expresada a través de un profeta. Creyeron más a lo que los hombres hablaban que a lo que Dios habló a través de un hombre. Por lo tanto, no conocieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará, se dará a conocer. Ahora veamos
que el tiempo presente en el cual nosotros vivimos fue tipificado, fue mostrado en tipo y figura por el tiempo de Noé. Aquel tiempo fue un tiempo señalado en el plan de Dios. Y este tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo señalado en el plan de Dios. Ahora pasemos al tiempo del Señor Jesucristo. Encontramos que en el tiempo del Señor Jesucristo, en donde podemos ver a través de la historia bíblica que había llegado el tiempo señalado por Dios para Dios cumplir lo que Él había prometido. Encontramos que para aquel tiempo aproximadamente casi 2000 años habían transcurrido. Y encontramos que Dios llamaría al hombre a juicio. Encontramos que la ira de Dios tenía que derramarse sobre la tierra. Encontramos que ante la ley de Dios, el tiempo señalado estaba allí presente. Pero encontramos que Dios había hecho promesas para ese tiempo señalado. Dios había hecho la promesa de que el Mesías estaría en ese tiempo señalado. Dios había hecho la promesa de que el Mesías aparecería en la semana 70 para allí efectuar el trabajo correspondiente que le tocaba. Encontramos que cuando ese tiempo se estaba acercando, encontramos que algunos años atrás Dios había enviado un poderoso arcángel, el arcángel Gabriel, y él había ido a una ciudad de Nazaret y había encontrado a la ciudad de Nazaret, había encontrado allí a una joven, a María, esa joven virgen, y había hablado con ella. Y le dijo que ella había sido elegida para Dios cumplir en ella la promesa de que una virgen concebiría. Y este arcángel poderoso le dijo que ella habría de tener un niño, habría de dar a luz un niño. Y luego que ella no entendió, el arcángel le explicó cómo sería efectuado todo. Y allí estaba Dios en la escena moviéndose para hacer provisión, para llevar a cabo el plan de salvación para todos aquellos que habrían de escapar. Encontramos que 29 años antes del Mesías comenzar su ministerio, 29 años ya Dios se había movido en la escena para traer a cumplimiento la promesa de que la Virgen concebiría y daría a luz. Encontramos que Dios se estaba moviendo en la escena y encontramos que la religión principal de Israel, la religión del judaísmo, no sabía lo que estaba aconteciendo, hablando en términos generales. Encontramos que no sabía aún que el precursor de la venida del Mesías no sabía que ya estaba en camino. El arcángel Gabriel le había aparecido también a Zacarías y le había hablado con relación a un niño que habría de tener Zacarías a través de su esposa, que era estéril. Y ese niño habría de ser el precursor de la venida del Mesías. Ahora podemos examinar a través de la historia cómo Dios obra aquí en la tierra, cómo Dios se manifiesta y cumple las promesas que Él ha hecho
y cómo también encontramos a la humanidad, encontramos al mundo político, al mundo religioso, al mundo económico y al mundo científico ignorando las cosas que están aconteciendo. Y cuando algún científico creyente en la palabra de Dios y que espera el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando algún científico sincero puede ver algunas cosas y puede identificarlas con el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, pues le llamarán fanático y loco, así como aconteció con aquellos científicos, aquellos magos que llegaron a Jerusalén en aquel tiempo diciendo: ¿dónde está el Mesías? Preguntando por el Mesías. ¿Dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto. Ellos habían visto una estrella, la estrella mesiánica, que fue formada, según nos explican los científicos, fue formada por 3 planetas que se unieron y entonces formaron esa estrella, la cual está anunciada en la Escritura, que dice que de Jacob saldría una estrella. Así es que estos científicos, conociendo que la primer Biblia es el zodiaco, entonces ellos sabían que cualquier cosa que Dios fuese a hacer aquí en la tierra, en medio de su pueblo, primeramente sería anunciado en el firmamento. Por lo tanto, ellos vieron y leyeron y entendieron lo que la primer Biblia decía, y ellos salieron en busca del cumplimiento de lo que estaba anunciando esa primer Biblia, que es el zodiaco. Luego encontramos que la segunda Biblia es la naturaleza y también la pirámide de Enoch, esa gran pirámide de Egipto. Y encontramos que la tercera Biblia es la palabra escrita. Y encontramos que las 3 Biblias daban testimonio de lo que estaba aconteciendo en aquellos días. Porque el tiempo señalado por Dios para la venida del Mesías estaba a la mano. Y allí entonces el Mesías tenía que nacer de alguna virgen. Porque la Escritura decía a través de Moisés: profeta como yo, de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Por lo tanto, encontramos que Moisés estaba hablando de la venida del Mesías y mostrando que el Mesías sería un profeta. Y para poder ser un profeta, entonces tenía que nacer en medio del pueblo que lo estaba esperando, para poder entonces ser un hermano entre los hermanos. Encontramos que Dios estaba cumpliendo escrituras. Dios estaba llevando a cabo el cumplimiento en una manera progresiva. No podía cumplir la última parte de la profecía de la primera venida del Mesías sin haber cumplido la primera parte de esa primera venida del Mesías. Primero tenía que una virgen tener en su vientre esa criatura, ese cuerpecito. Y para eso entonces tuvo que venir el anuncio, el mensaje del arcángel Gabriel, para decirle cómo sería efectuado eso en una virgen. Y vino a esa virgen. Y ella, al decirle amén, hágase conforme a tu palabra, a lo que has dicho, entonces lo dio lugar para que la palabra creativa, el poder creativo de Dios, entonces creara una célula de vida allí. Jesús no fue ni judío ni gentil, porque Él fue creado.
¿Eh? Ahora, por nacionalidad, a causa de haber nacido en la tierra de Israel, por nacionalidad él era hebreo. Por nacionalidad era hebreo por haber nacido en la tierra de Israel. Pero por simiente él no era hebreo, sino que él es la simiente de Dios. Él no fue ni hebreo ni gentil. Bueno, si hubiera sido hebreo o hubiera sido gentil, él no podía pagar el precio por el pecado, porque ninguna sangre de ningún gentil o de ningún hebreo puede pagar el precio, por causa de que todo ser humano natural que ha nacido sobre esta tierra vino por las vías de la unión matrimonial. Pero Jesús no vino de esa manera. Él podía pagar el precio. Y como podía pagar el precio, Él fue el señalado de Dios en el tiempo señalado. Y nos dice la Escritura cómo lo mirarían a Él en aquel tiempo. Dice que sería mirado sin apariencia. No tenía ninguna apariencia para el pueblo, sin apariencia para ser deseado. No tenía ningún grado de teología, no tenía ningún título de aquellos tiempos, sino que era más bien un joven del campo, un joven común y corriente, sin el atractivo terrenal que a la gente les gusta. Pero era, en ese tiempo señalado de Dios, era el señalado de Dios. No importa qué puedan decir la gente después que sea el señalado de Dios apareciendo en el tiempo señalado, con el mensaje señalado para ese tiempo. No importa qué puedan decir la gente, Dios hará aquello que Él ha dicho que ha de hacer. Y eso es lo que cuenta ante la presencia de Dios. Ahora podemos examinar y ver que cuando le tocó comenzar el ministerio, Él supo quién Él era. De la historia del Señor Jesús, antes de los 29 años y medio, se sabe muy poco. Se viene a saber una historia consecutiva, una historia ministerial consecutiva, desde los 29 años y medio en adelante. O sea, desde que fue bautizado en adelante, es que se viene a saber de una manera consecutiva la vida de Jesús. De ahí hacia atrás, solamente se sabe el tiempo en que nació, cómo aconteció todo, y luego se sabe un poquitito de historia nada más, cuando tenía unos 12 años. Pero no está relatada la historia de Jesús desde los 2 años hasta los 11 años. Y no está relatada tampoco la historia de él desde que pasó aquel tiempo donde él estuvo allí discutiendo con los sacerdotes a los 12 años. Después de eso no se supo más de Jesús hasta que fue bautizado por Juan. O sea, no es que no se supo más, sino que la historia bíblica nos registra su vida y nos registra cómo él actuó de ahí en adelante. Ni tampoco su vida de joven, solamente narra cuando tenía 12 años. Bueno, si Dios no permitió que se supiese su vida a la vida de Jesús, la vida de adolescente, y luego la vida de niño, y luego la vida de adolescente y la vida de joven, hasta que vino a tener 29 años y medio,
si Dios no permitió que estuviese registrada en la Sagrada Escritura, pues es que no era necesario. Quizás hubiera sido de tropezadero para muchos. Así es que mejor es entonces que no sepamos toda esta trayectoria de la vida de Jesús. De seguro tuvo muchas luchas, muchos problemas. ¿Y cuántas veces el diablo trataría de desviarlo? Usted sabe que la juventud pasa por diferentes edades difíciles en su vida. Él apareció en la historia terrenal como un hombre más, como un ser humano más. Y la humanidad no se daba cuenta que en medio de ellos estaba el cumplimiento de la promesa mesiánica. El cumplimiento de esa promesa mesiánica fue desarrollándose, fue de etapa en etapa, hasta que cumplió el propósito de la promesa mesiánica. Encontramos que ya en el ministerio, cuando ya Jesús estaba en su ministerio, Él comenzó este ministerio mesiánico. Él identificó el tiempo señalado de Dios, y encontramos a través de la Escritura que por la manera en que Él señaló ese tiempo y por la manera en que Él predicó y la clase de mensaje que Él predicó, identificó la semana 70. Identificó que se estaba viviendo en aquel tiempo en la semana 70. Él se identificó con la promesa mesiánica. Al identificarse con la promesa mesiánica, entonces lo que estaba prometido en la Escritura había venido a ser una realidad. Se había convertido en carne. Esta palabra ahora estaba encarnada para hacer aquello que estaba prometido que habría de hacer. Y encontramos que todos los profetas habían hablado de Él. Y en todos los profetas Dios había tipificado lo que Él habría de hacer. A través de unos tipificó ciertas cosas que habría de hacer, a través de otros tipificó ciertas cosas que habría de hacer, y así, si usted junta a todos los profetas, encontrará que todos los profetas hablaron de Él, y hablaron de la obra que Él haría. Por ejemplo, si buscamos también en la historia de Ruth, encontramos a Boaz, y Boaz estaba hablando de Él cuando estaba llevando a cabo la obra de pariente redentor para redimir a Ruth, y tuvo que redimir a Noemí. Redimiendo a Noemí, redimía automáticamente a Ruth. Bueno, ahí habló de la primera venida y de la obra que haría, y también habló de la segunda venida. Bueno, encontramos que el Antiguo Testamento habla más de la segunda venida del Señor que de la primera venida. Encontramos que toda persona que busque en la Escritura todas las promesas de la primera venida y de la segunda venida, encontrará que Dios ha hablado a través de sus instrumentos más de la segunda venida que de la primera venida. Y encontramos que Dios se ha estado reflejando a través de sus instrumentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ha estado reflejando su segunda venida y las cosas que Él hará en su segunda venida, en el tiempo señalado de Dios para Él cumplir su segunda venida. El tema nuestro en esta mañana es el tiempo señalado.
Ahora tenemos que entender que todas las cosas que acontecieron en el pasado, luego esas cosas para el presente vienen a señalar y a simbolizar cosas que Dios estará haciendo en este tiempo. Cuando examinamos el tiempo señalado de Dios en edades o dispensaciones pasadas, y nosotros estamos alertas a nuestro tiempo, y nos podemos dar cuenta que estamos viviendo en el tiempo señalado de Dios para Dios cumplir las promesas que Él ha hecho. Entonces, en los tipos y figuras, en las cosas que ya acontecieron, podemos ver las cosas que estarán aconteciendo en este tiempo señalado. Seguimos con la historia del Señor Jesús y examinamos ahora por unos momentos la etapa de el final del ministerio estando en carne humana. Encontramos que Él, habiendo cumplido todas las promesas para la primera venida, todas las promesas que tenían que ser cumplidas hasta esos momentos, encontramos que con todo y eso fue rechazado. Las tinieblas espirituales estaban sobre los ojos y los corazones de aquel pueblo hebreo. Encontramos que el profeta Isaías y todos los profetas vieron que para ese tiempo señalado el pueblo estaría en tinieblas espirituales, estaría ciego, y que teniendo ojos y viendo no verían, y oyendo no escucharían. Viendo con sus ojos no entendían que aquello era el cumplimiento de la promesa mesiánica. Por lo tanto, encontramos que habían tinieblas espirituales sobre la gente, sobre la humanidad en aquel tiempo, así como vieron tinieblas espirituales sobre la generación del tiempo de Noé, las cuales, viendo lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo, y viendo al hombre de Dios señalado de aquel tiempo, no podían ver. Viendo no veían. Ver significa entender. Y no vieron, y no entendieron, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los que no entendieron. A los que entendieron estaban dentro, estaban a salvo. Y en el tiempo de Jesús, a todos los que no vieron, a todos los que no entendieron, encontramos que Jesús les dijo que iba a venir un tiempo en que Jerusalén sería destruida. Y todos los que no entendieron fueron allí destruidos y el resto fue llevado cautivo. Ahora encontramos, veamos con detenimiento, que en ese tiempo era el tiempo señalado por Dios. Y también allí estaba en la escena el hombre señalado con Dios, con el mensaje señalado por Dios. Por lo tanto, él podía decir, y él podía citar la escritura de Isaías 61 y decir, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Él sabía que él era el hombre señalado, el ungido de Dios. Y comenzó a decir, a citar las cosas que estaban cumpliéndose en él. Comenzó a anunciar el propósito por lo cual Dios le había ungido para ese tiempo señalado. Ahí él estaba mostrándole también que el tiempo señalado de Dios había llegado. Ahora usted puede ver que Jesús en una ocasión tenía unos críticos que vinieron a hablar con él y le dijeron que les mostrase alguna señal del cielo. Y Jesús le dijo que señal del cielo no le sería dada, sino la señal de Jonás. Y así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Bueno, ahí le estaba dando una señal profética.
Esa señal profética pues fue vista cuando murió, fue sepultado y luego a los 3 días resucitó. Estaba ahí profetizando, pero ellos no vieron el cumplimiento de esa señal completa. Vieron cuando fue crucificado, cuando murió, supieron que había sido enterrado, pero no vieron su resurrección. Bueno, encontramos también que Jesús sabía quién él era. Por eso él podía hablar de la manera que él hablaba, y él hablaba siempre conforme a la palabra de Dios señalada para aquel tiempo. Ellos pedían señal del cielo, pero Jesús les dijo: ustedes pueden discernir los cielos, pueden saber y decir, mañana va a ser un día malo, porque ustedes ven esas señales en el cielo. O pueden decir, mañana va el día a ser de tal manera. O sea, eso es el negociado del tiempo, usted sabe. Tenían conocimiento del negociado del tiempo para saber cómo el día estaría, y la persona más ignorante que haya sobre la tierra, también sea poco o mucho, tiene bastante conocimiento del negociado del tiempo, de cómo estarán las condiciones del tiempo, solamente observando la naturaleza, mirando hacia el cielo y viendo las condiciones, pues ya sabe cómo va a estar el tiempo. Y Jesús le dijo: ustedes pueden discernir las condiciones del tiempo acá en lo literal, pero las señales del tiempo en que vivimos, ustedes no han podido. Ustedes no han podido discernir las señales del tiempo señalado de Dios en el cual estamos viviendo. Daniel, el profeta, había hablado de aquel tiempo señalado de Dios, y les había señalado el profeta Daniel, en lo cual lo recibió a través de un mensajero, de un ángel. Le había dicho Daniel: 70 semanas están determinadas pueblo de Israel. Si ellos se hubieran dejado llevar por la enseñanza de las 70 semanas, hubieran sabido que el Mesías tenía que estar sobre la tierra en aquellos días, porque se estaba viviendo la semana número 70, y allí estaba el Mesías. Pero no era la clase de Mesías que ellos deseaban, por la manera que este Mesías, este hombre señalado de Dios, actuaba y predicaba. No les gustó el Mesías que ellos decían que estaba esperando. Es como podríamos decir, tal nación, si va a venir el Mesías, pues desea que sea de la manera que les convenga a ellos. Si fuese a venir el Mesías, por ejemplo, en la India, y en algún país de esto, en África también y en la India, pues si va a venir en la India, pues desearían que fuese uno que estuviese todo el tiempo multiplicando panes y peces. Bueno, usted sabe, hay grande escasez alimenticia en países como esos, y hay grande escasez de trabajo, y hay abundancia de vagancia. Así es que, ¿qué clase de Mesías desearían ellos? Pues uno que les dé alimento todos los días, y a ese lo recibirían con los brazos abiertos. Bueno, ¿y qué clase de Mesías estaba esperando entonces Israel? Si quisieran ustedes examinarlo hoy en día, ¿qué clase de Mesías desearía Rusia que apareciese? Pues un comunista, que le resolviese todos los problemas y le diese el dominio mundial de este planeta Tierra y aún del universo entero. Bueno, y así por el estilo, ¿qué clase de Mesías querría cada nación? Uno que les convenga a ellos, aunque no les convenga a las demás naciones. Pero la clase de Mesías que Dios siempre envía es el Mesías
que le conviene a Dios. El Mesías que conviene al plan de Dios. El Mesías que cumplirá lo que está prometido en la palabra de Dios. El Mesías que llevará a cabo el plan de Dios. Le guste o no le guste a la gente. Le convenga o no le convenga a tal o cual país. Pero al reino de Dios le conviene. Y conforme a la ley de Dios, Dios lo envía. En el tiempo señalado. Le envió allá en el tiempo señalado en la primera venida. E hizo aquello que tenía que hacer, aunque no le creyesen. Y cuando él vio la situación, la condición espiritual de ceguedad, de tinieblas espirituales sobre Israel y principalmente sobre Jerusalén, lloró de tristeza, lloró de dolor, pero nada él podía hacer. Realmente, ¿cómo se sentiría Noé sabiendo lo que venía y viendo a la gente cómo se burlaban en aquel entonces? Pero nada se puede hacer con los ciegos, porque si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso fue lo que dijo Jesús, y Jesús dijo, déjenlo. Ahora encontramos a Jesús en el tiempo señalado de Dios. En el tiempo señalado de Dios para Dios cumplir la promesa mesiánica, cumplir la venida del Mesías. Y allí estaba el hombre señalado de Dios, en el cual se estaba cumpliendo aquella promesa. Y ese hombre tenía el mensaje señalado de Dios que habría de predicar el Mesías. Y ese mensaje ya había sido anunciado, que sería la clase de mensaje que anunciaría el Mesías en su primera venida. Eso está en Isaías capítulo 61, del 1 a la mitad del capítulo 2, del verso 2. Y el resto para la segunda venida. Así es que examinando la Escritura podemos ver la clase de mensaje que predicaría el Mesías en su primera venida. Y también podemos ver la clase de mensaje que tiene que predicar en su segunda venida. Si predica otra clase de mensaje, no será el Mesías. Ahí es que han fallado todos los que han tratado de imitar. Porque la clase de mensaje que es predicado identifica al predicador. Por ejemplo, si una persona predica el mensaje de Mahoma, pues tiene que ser un mahometano. Porque si no, ¿cómo va a predicar un mensaje que no cree? Si predica el mensaje de tal o cual religión, pues de esa religión, y ese es el mensaje que él cree. Y cuando hablamos en términos dispensacionales, entonces encontramos que de acuerdo a la dispensación en que se está viviendo, es la clase de mensaje que tiene que ser proclamado. Encontramos que hay 3 grandes dispensaciones, cada una tiene un mensaje y cada mensaje es proclamado. Ahora encontramos en este tiempo en que nosotros vivimos que examinando lo que aconteció en el ministerio de Jesús y cómo todo fue moviéndose, fue cumpliéndose, nosotros en nuestro tiempo tenemos que tener nuestros ojos abiertos para conocer el tiempo señalado de Dios y las cosas que Dios ha prometido que se han de cumplir. Encontramos que Jesús fue sentenciado a muerte, fue crucificado, y encontramos que desde la hora sexta hasta la hora novena, hora nona, dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Tinieblas sobre la tierra vinieron en aquella ocasión. Encontramos que eso fue un momento
en que aconteció algo aún en la misma naturaleza. Hubieron tinieblas sobre la tierra, relámpagos, truenos, lluvia, de todo eso durante ese lapso de tiempo, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y encontramos que luego de eso, ya al final Jesús entregó el Espíritu. Murió o durmió y pasó entonces al infierno. Jesús fue al infierno. Ahora, ¿y por qué tuvo que ir Jesús al infierno? Había llegado el tiempo señalado por Dios. El tiempo señalado por Dios para Dios derramar su ira sobre la tierra. Como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, cuando llegó el tiempo para Dios derramar su ira, Dios la derramó. Y en el tiempo de Jesús, cuando llegó el tiempo para Dios derramar su ira, en el tiempo señalado de Dios, hubo un hombre que se puso entre medio de Dios y la humanidad. Y al ponerse en medio de Dios y la humanidad, y colocarse en esta posición, y mostrar que él no tenía pecado, que él no había venido como los demás hombres, entonces él se hizo responsable por toda la humanidad. Y ahí Dios descargó su ira sobre un hombre. Murió, fue al infierno. Allí estuvo en el infierno y predicó a las almas encarceladas. Y luego que terminó esta etapa de ese ministerio allá en el infierno, tomó las llaves del infierno y pasó al paraíso, donde estaba Abraham, Isaac, Jacob y todos estos santos de Dios que no habían tenido que ir al infierno, pero que lo podían ver, porque encontramos que en la parábola de Lázaro y aquel hombre rico, encontramos que del infierno podían mirar hacia el paraíso, y del paraíso podían mirar al infierno, y se podían ver. Jesús luego pasó al paraíso, allí las puertas se abrieron, él pasó, y allí estuvo para predicarles un glorioso mensaje. Un mensaje de liberación, un mensaje en el cual él les mostró que ya todo estaba arreglado y que todo lo que ellos habían dicho y habían creído con relación al Mesías y que lo habían tipificado con el Cordero Pascual, ya él lo había efectuado en la cruz del Calvario y que ya ellos habían sido libertados porque la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario había quitado el pecado del mundo. Allí, entonces, ya la sangre de los machos cabríos, ya la sangre de animales que habían utilizado para cubrir el pecado, ya había llegado a su final, y la sangre del verdadero Cordero Pascual había sido derramada y ya el pecado había sido quitado. Así es que Jesús, al presentarse allí, todos le reconocieron. Cada uno podía decir lo que había dicho cuando estuvo aquí en la tierra, trayendo la palabra. Por ejemplo, Isaías podía decir: este es el Hijo de la Virgen que habría de nacer. Este es el que no tenía atractivo para que le deseasen y lo han matado, pero ha pagado el precio. Él herido fue por nuestras rebeliones. Él ha pagado el precio. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cada uno podía hablar de él. Este es del cual yo dije tal y tal cosa. Este es del cual yo profeticé. El profeta Daniel podía decir: he ahí la piedra no cortada por mano. He ahí la piedra de la montaña.
que yo vi, porque no era una piedra literal, sino una piedra espiritual. Era un hombre lo que Daniel vio. Por lo tanto, las personas, cuando entienden lo que son los tipos y figuras, y Dios anuncia una cosa en tipo y figura, las personas entendidas estarán esperando lo que significa ese símbolo. Encontramos que Juan el Bautista había dicho: he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estuvo en su ministerio. Luego, cuando había muerto, y luego, a los 3 años, llegó Jesús al paraíso. De seguro que le tocó a Juan también presentarlo. Juan diría: yo he estado por 3 años aquí con ustedes, he estado aquí en el paraíso hablándoles, porque ustedes han estado esperando al Mesías, y yo he estado predicando y diciéndoles que yo le presenté al pueblo allá, que yo le introduje. Y allí a Juan lo conocían en el paraíso, todos le conocían como el precursor de la venida del Mesías. Así es que Malaquías le conocía, el cual había hablado de este precursor. Así es que de seguro el hombre de Dios, que tuvo un gran ministerio allá en el paraíso por unos 3 años, vamos a verla. Fíjese, Juan aquí en la tierra tuvo un ministerio por unos 6 meses. Pero mientras luego se fue al paraíso, cuando murió le cortaron la cabeza, fue al paraíso, y luego allá en el paraíso continuó. Él allá tuvo un ministerio de unos 3 años, en lo que llegaba Jesús. Vean ustedes que el ministerio de Juan aquí en la tierra fue corto. Jesús continuó por 3 años. Pero luego Juan se fue al paraíso y allí estuvo 3 años hablando con todo lo que estaba allá. ¿Y cómo estaría la situación allá en el paraíso? Eso sería un tiempo glorioso. Imagínense, Juan el Bautista, si ya el precursor está aquí, ya pronto aparece el precursor. Así es que eso fue un tiempo muy glorioso para los que estaban en el paraíso. Y allí Juan, ¿cómo se pararían? No se preocupen, ya pronto estará aquí. De seguro les hablaba acerca de las 70 semanas de Daniel, así como señalaría, así como nuestro hermano Daniel dijo, así tiene que cumplirse. Así es que esperen un poquito en lo que se cumplen estas profecías, pero él estará aquí. Cuando llegó, eso sería algo tremendo, algo glorioso. Cuando llegó, él le presentaría: aquí está el Mesías, aquí está, del cual yo les hablé. Bueno, realmente sería un momento muy glorioso para los que estaban en el paraíso. Y luego, allí en el paraíso, Juan tuvo el ministerio corto aquí en la tierra. Jesús lo tuvo por 3 años. Luego en el paraíso, Juan tuvo un ministerio de unos 3 años. Todo ese tiempo que estuvo ahí estaban hablando, no iban a estar callados. Estaban haciendo algo. Pero luego cuando Jesús llegó allí, tuvo un ministerio cortito. ¿Ves? No tuvo que estar mucho rato allí, porque ya todo estaba bien. Ya todo estaba arreglado. Y allí él estuvo muy poco tiempo, porque él tenía un lugar mejor a donde llevar a todos aquellos que estaban allí. Así es que de los que estaban en el paraíso, ninguno le rechazó. Así es que todos le recibieron. Bueno, encontramos que Jesús tuvo esas etapas. ¿Cuántas personas le preguntarían en aquellos días? Bueno, ¿y qué pasó con Jesús? Está allí sellado con una piedra. Y ya en el primer día, bueno, ya está allí sellado y ya se acabó. Ya no hay nada más. Sus discípulos que
decían que creían en Él, por ahí están escondiéndose. Bueno, fue una etapa muy difícil para los discípulos, para los que estaban acá, pero hay etapas por las cuales hay que pasar, y en el tiempo señalado de Dios son las etapas más difíciles por las cuales pasa el pueblo de Dios. Encontramos que fue una etapa muy difícil. Ahora, todo esto muestra que para el tiempo señalado de Dios, para este tiempo final en que nosotros vivimos, todo eso estará nuevamente repitiéndose en una nueva escala, en la escala de Dios. Por ejemplo, en aquellos días hubieron tinieblas sobre la tierra, y tinieblas, ya sean tinieblas literales, representan tinieblas espirituales. Oscuridad literal representa oscuridad espiritual. Lo literal representa lo espiritual, y lo espiritual representa lo literal. Igual como la luna representa a la iglesia, el sol representa a Cristo. Por lo tanto, cada cosa tiene su significado, no hay nada que no tenga su significado. En cuanto a los seres humanos, el hombre representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Y todas estas cosas tenemos nosotros que verlas, porque las cosas que Dios ha de hacer y todo lo que ha de acontecer estará aquí, en la tierra. Dios coloca aquí en la tierra todas las cosas para Él actuar, para Él desarrollar su plan. Quizás muchas personas en aquellos tiempos estaban esperando que el Mesías viniera en un platillo volador, en un carro de fuego, y ya estaba en medio de ellos. Así es que todas las cosas que están prometidas en la palabra de Dios llegan a manifestarse aquí de una manera que si el pueblo no vigila, nos pasa por encima. Encontramos que vamos a ir a otro lugar. Fíjense en el tiempo de Moisés. Encontramos que en el tiempo de Moisés, cuando Dios fue a libertar en aquel primer éxodo al pueblo de Israel, el cual en la Escritura es señalado como el Hijo de Dios. Israel es mi hijo. Luego encontramos que esos tipos y eso después se convirtió en tipos y figuras para una nueva dispensación. Nos es dicho, de Egipto llamé a mi hijo. Este fue Israel en lo literal. Pero luego Jesús es el Hijo de Dios. Y de Egipto fue llamado cuando estuvo en Egipto por un lapso de tiempo por causa de que Herodes quería matar al niño y había mandado a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Entonces el ángel del Señor le dijo a José, vete a Egipto. Y se fue allá a Egipto, y luego que murió Herodes, el ángel del Señor volvió a hablar con José y le dijo, ahora regresa a Nazaret, regresa a tu tierra, porque ya el que quería matar al niño ya murió. Y ahí se cumplió la escritura que decía, de Egipto llamé a mi hijo. La escritura cumpliéndose nuevamente. O sea, escritura con doble cumplimiento. Una escritura puede tener un cumplimiento doble o un cumplimiento triple. Ahora encontramos que todo eso está ahí en la escritura, y cada vez que Dios cumple algo, hay una escritura, cada vez que Dios hace algo, hay una escritura que respalda eso que Dios está haciendo. O sea que Dios, siempre que ha hecho algo, está ahí en la escritura para ser respaldado. Encontramos que cuando está Dios sacando a Israel de allá de la tierra de Egipto, vinieron tinieblas sobre la tierra. Para ese tiempo de las señales que estaban siendo hechas, una de las señales fue tinieblas sobre la tierra, oscuridad, pero en la casa de Israel, o sea, en Gosén, había luz.
encontramos que todas esas cosas muestran las cosas que luego acontecieron allá en la crucifixión del Señor. Cuando Dios estaba allí obrando y Jesús estaba allí en la cruz, allí habían tinieblas nuevamente sobre la tierra. También hubo relámpagos, truenos, y también hubo un terremoto, un temblor de tierra. Podemos ver todas esas cosas que acompañan ese acontecimiento, y luego tenemos que examinar las cosas que están prometidas, que han de acontecer en este tiempo, para ver que todo aquello que sucedió allá vuelve a repetirse en la escala de Dios, en una escala más alta, para Dios hacer algo que Él tiene que hacer. Por ejemplo, allí en la cruz del Calvario, ¿qué era lo que estaba siendo llevado a cabo? La redención. La redención estaba siendo efectuada. Ahora encontramos que el apóstol San Pablo nos dice allá en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. Y cualquier persona puede preguntarse, pero ¿y el día de la redención no fue allá en la cruz del Calvario? Y ya no aconteció ese día de la redención. ¿Por qué el apóstol San Pablo está anunciando a el pueblo de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención? Es que está hablando de la redención de nuestros cuerpos mortales. Está hablando del día en que nuestros cuerpos mortales han de ser transformados. Y si usted busca a través de la Escritura, allá en el Antiguo Testamento usted encontrará el día de redención. En el Antiguo Testamento el día de redención está mostrado en el año del jubileo. Ese es el día de redención, el año del jubileo, en donde todas las propiedades regresaban a las manos de los hijos de Dios, en donde todos regresaban a su posición original. Eso nos muestra, ¿qué? Nos muestra el tiempo señalado de Dios, en donde se efectuará la redención de nuestro cuerpo, en donde todas las cosas regresarán a su condición original, en donde toda la herencia de los hijos de Dios regresará a las manos de los hijos de Dios. Entonces tenemos que mirar hacia atrás, aquel día de redención allá en la cruz del Calvario y los acontecimientos allá. Y tenemos también que mirar hacia el tiempo del primer éxodo, allá cuando Dios a través de Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de allá de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra de Israel. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de redención. Porque redimir es, ¿qué? Redimir es volver a la posición original, volverlo a su lugar de origen. Y Dios estaba allí llevando a cabo con el pueblo de Israel el plan de redención para Israel, o sea, el plan de regreso hacia su tierra natal. Y Dios redimió a Israel, lo llevó nuevamente a su tierra natal, a través de su instrumento, en el tiempo señalado, y a través de el hombre señalado, con el mensaje señalado para ese tiempo. Así es que vean ustedes las cosas que acontecieron allá, y todo eso nosotros tenemos que observarlo con detenimiento, porque nosotros estamos viviendo
en el tiempo señalado de Dios para regresar, para ser transformados. Por lo tanto, entienda usted bien que al grupo de escogidos les toca primero la oportunidad de entrar a ese día de redención, y luego de eso le toca a los 144,000. Por lo tanto, conociendo nosotros el tiempo señalado de Dios y sabiendo que estamos en ese tiempo señalado, el apóstol Pablo nos dijo en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, y esta es una profecía, que habrán algunos que quedarían hasta la venida del Señor. Como también fue tipificado en el discípulo amado, Juan el discípulo amado, del cual Jesús dijo: yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y él cumplió eso allá en el monte de la transfiguración, y lo cumplió nuevamente allá en la revelación de Apocalipsis. O sea, luego que Jesús habló estas palabras, ya pues habían ido al monte de la transfiguración. Luego Dios le cumplía a Juan esto allá en la isla de Patmos, porque Juan representa, tipifica a los escogidos de Dios a través de todas las edades. Y Juan ya en la isla de Patmos, cuando oye la voz, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ya Juan ahí está tipificando a los que hayan quedado vivos para ver la venida del Señor. Vamos a seguir adelante. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora podemos ver que nos está hablando del día de redención. Nos está hablando del tiempo señalado de Dios, para Dios efectuar, cumplir estas promesas que Él ha hecho. Y podemos ver las cosas que están prometidas, las cosas que Dios estará cumpliendo en este nuestro tiempo. Y para los que hayan quedado hasta ver la venida del Señor, tienen la promesa, los que son predestinados para ser transformados, tienen la promesa de que serán transformados sin ver muerte. Los que hayan partido tienen la promesa que resucitarán en cuerpos incorruptibles. Estamos viviendo en ese gran día de redención, el cual tenemos nosotros que ver y ver los tipos y figuras de estos tiempos que acontecieron allá, para saber lo que estará aconteciendo acá. Ahora podemos ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor antes
de los 144,000, recibirle y comenzar a contar el tiempo para los hebreos, encontramos que primeramente los escogidos de en medio de los gentiles ven la segunda venida del Señor. Los que estén vivos, que han quedado, los predestinados, los escogidos de ese tiempo, verán la venida del Señor. Hermano Branham, el cual nosotros sabemos y reconocemos como el precursor de la segunda venida del Señor, hablándonos de la segunda venida del Señor, él nos mostró que la segunda venida del Señor está señalada en Apocalipsis capítulo 10, del 1 al verso 6. Y ahí nos mostró un cuadro claro y completo de la segunda venida del Señor. Y quiero leer lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor. Este libro sellado con 7 sellos es revelado en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia gentil ha llegado a su fin. Ahora, continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. ¿Recuerda el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. O este es el mismo. Un ángel es un mensajero. Y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora fíjese bien, y tenía en su mano un librito abierto. Ahora acá estaba cerrado y sellado en Apocalipsis 5. En Apocalipsis capítulo ahí 5 estaba cerrado, estaba sellado. Pero ahora está abierto. En Apocalipsis capítulo 10 está abierto y en la mano del ángel. Es el libro de la redención. Es el libro más importante de todos los libros. Es el libro que contiene el secreto que no contiene ningún otro libro. Es el libro de los libros. Y sin la apertura de ese libro, todo estaría perdido. Juan lloraba mucho porque no había sido hallado uno que abriese ese libro. Porque Juan sabía el significado que tenía el que ese libro no fuese abierto. Porque ese libro es el libro de la redención. Al ser el libro de la redención, esto significa que si ese libro no es abierto, todo el precio que pagó el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario, todo sería perdido. Nos dice el precursor de la segunda venida, hablándonos acerca de ese libro. Les voy a leer lo que él dice. Dice: ahora aquí está mi pensamiento sobre por qué lloraba Juan. Era porque si no había ninguno digno de abrir el libro de la redención, entonces la creación entera estaba perdida. Así se encontraba la situación a la luz de la ley de Dios.
Y desde luego, Dios no puede ir en contra de su propia ley. Podemos ver a través de la palabra la situación frente a la presencia de Dios, frente a la ley de Dios. Y en el tiempo señalado de Dios, ese libro de la redención tiene que ser abierto. Si ese libro de la redención no es abierto en el tiempo señalado por Dios, y se llega a pasar ese tiempo señalado por Dios, todo estará perdido. Esa es la causa por qué Juan lloraba tanto. En el tiempo señalado por Dios para la apertura de ese libro tiene que ser abierto. Y el tiempo señalado por Dios es el tiempo de la redención. Es el tiempo en que tiene que ser efectuada esa redención. Es el día de la redención. Es el tiempo en que la transformación de nuestros cuerpos tiene que ocurrir. Y está señalada para ocurrir en un día. Y no en un día literal, sino en un día espiritual. Y ese día espiritual, nosotros tenemos que conocer cuál es ese día espiritual. Encontramos que Dios tipifica sus planes y propósitos con las cosas que nosotros conocemos terrenalmente. Y nosotros tenemos que ver y encontrar ese día del cual habló el apóstol Pablo, el día de la redención. Encontramos que hay 7 días en la semana, los cuales representan las 7 edades de la iglesia. Encontramos que el precursor de la segunda venida del Señor nos enseñó que así como la iglesia gentil tuvo 7 edades,